El sol abrazaba el asfalto en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Sol, pintando la terminal con una neblina dorada. Dentro, el aire zumbaba con vida, las ruedas de las maletas repiqueteaban sobre los suelos pulidos, los niños tiraban de las manos de sus padres y los anuncios de vuelos resonaban en español e inglés. Los viajeros sorbían café caro, revisaban sus tarjetas de embarque y deslizaban los dedos por sus teléfonos, con rostros que mostraban una mezcla de emoción y agotamiento. En la puerta 12B, se estaba abordando el vuelo 512 de Viento Airlines con destino a Puerto Verde, y una fila de pasajeros se enroscaba hacia el puente de embarque, con los boletos apretados en la mano. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Entre ellos estaba Juan Morales, un juez federal cuyo nombre tenía peso en los tribunales pero no significaba nada para la multitud que lo rodeaba. A los 52 años, Juan tenía una presencia a la vez imponente y discreta. Su traje azul marino estaba hecho a medida pero no era llamativo, sus zapatos negros brillaban bajo las luces de la terminal y sus ojos oscuros tenían una intensidad silenciosa. En su mano derecha llevaba un maletín de cuero desgastado, con los bordes suavizados por los años de uso. En la izquierda, sostenía una tarjeta de embarque doblada con cuidado y un libro delgado de poesía de Pablo Neruda, con las páginas marcadas por una cinta. Juan se movía con propósito, sin prisa, como si el caos del aeropuerto resbalara de él como el agua. Llegó hasta la agente de puerta, una joven con una sonrisa brillante y una insignia de Viento Airlines que decía Marisol. Ella escaneó su pase de abordar, su escáner emitió un pitido alegre. Bienvenido a bordo, señor Morales, dijo, mirando la pantalla. Primera clase, asiento 1A. Que tenga un buen vuelo a Puerto Verde. Juan asintió, con una voz baja y cálida. Gracias, Marisol. Ofreció una pequeña sonrisa, de esas que tranquilizan a la gente, y subió al puente de embarque. El aire fresco y reciclado del interior contrastaba con el calor pegajoso del exterior, y Juan se ajustó la corbata, con movimientos precisos pero relajados. Para cualquiera que lo observara, él era solo otro viajero, quizás un abogado o un empresario rumbo a una reunión. Pero Juan era más que eso. Juez federal senior, había pasado décadas presidiendo casos que moldeaban vidas, con su mente aguda y su corazón firme ganándose el respeto del mundo legal. Su actitud serena ocultaba una fuerza capaz de cambiar el ambiente de una sala con una sola pregunta. Hoy, sin embargo, era solo un pasajero, o eso creía, abordando un vuelo de rutina. Sin embargo, algo en el aire se sentía raro, un leve cosquilleo en la nuca que no podía identificar. Dentro del avión, la cabina de primera clase del vuelo 512 era un rincón de lujo. Amplios asientos de cuero brillaban bajo una luz suave, cada uno equipado con una pantalla personal y una mesa pulida. La alfombra era de un azul profundo, impecable, y un tenue aroma a lavanda permanecía del rociado previo al vuelo hecho por la tripulación. Algunos pasajeros ya estaban instalados, dos hombres con trajes tecleaban furiosamente en laptops, con las corbatas aflojadas, una mujer con un pañuelo de seda hojeaba una revista de moda. Sus pendientes dorados reflejaban la luz. Juan llegó al asiento 1A, junto a la ventana, y deslizó su maletín debajo con cuidado. Se abrochó el cinturón, abrió su libro de Neruda y comenzó a leer, pasando las páginas lentamente con los dedos. Las palabras del poeta, llenas de amor y anhelo, lo absorbieron, y el ruido de la cabina se desvaneció. No muy lejos, Sofía Álvarez, la sobrecargo principal, se movía por la cabina como si le perteneciera.
A los 38 años, Sofía había escalado posiciones en Viento Airlines durante 15 años, desde clase económica hasta primera clase, gracias a su tenacidad e instinto agudo. Su chaqueta azul marino estaba perfectamente planchada, su blusa blanca impecable, y su cabello oscuro recogido en un moño apretado, sin un solo cabello fuera de lugar. Su postura era recta como una vara, y su sonrisa profesional, aunque a menudo no llegaba a sus ojos. Saludaba a los pasajeros con una calidez ensayada, su voz clara y autoritaria. «Buenas tardes, señor, ¿le puedo ofrecer una bebida antes del despegue?», le preguntó a un hombre en el asiento 2C, quien la rechazó con un gruñido. Los ojos de Sofía recorrieron la cabina, revisando cada detalle, cinturones abrochados, bolsos guardados, compartimentos superiores cerrados. La primera clase era su territorio, y se enorgullecía de manejarla como una máquina bien engrasada. Lo había visto todo, ejecutivos con ínfulas, pasajeros nerviosos, incluso alguna que otra celebridad. Nada la sorprendía. Mientras se dirigía al frente, su mirada se posó en Juan. Por una fracción de segundo, su paso vaciló, tan breve que fue casi invisible. Su sonrisa se tensó y enderezó los hombros, continuando su inspección. Pero algo en Juan había captado su atención. Él no levantó la vista de su libro, no la miró a ella ni a los demás pasajeros, simplemente permanecía allí, absorto en su poesía, una mano descansando tranquilamente en el reposabrazos. Para Sofía, los pasajeros de primera clase eran previsibles, viajeros adinerados con tarjetas platino, CEOs con voces fuertes o jubilados ostentando su estatus. Juan no encajaba en ese molde. Su traje era elegante, su maletín de alta calidad, pero había algo en él, tal vez la forma en que se sentaba, callado y modesto, o el libro en su mano en lugar de un teléfono, que la hizo detenerse. Se sacudió la sensación, diciéndose que no era nada. Había atendido a miles de pasajeros, y su trabajo era mantener todo en orden, no sobreanalizar a un hombre en el asiento 1A. En la Galey, Clara López, una azafata junior, estaba ocupada apilando botellas de agua y revisando la cafetera. A los 25 años, Clara era nueva en primera clase, aún aprendiendo bajo la atenta mirada de Sofía. Su uniforme era un poco menos impecable, sus movimientos algo más vacilantes. Miró a Sofía, notando la ligera tensión en el rostro de su jefa. «¿Todo bien?», preguntó Clara con voz suave. Sofía asintió con brusquedad. «Bien. Solo asegúrate de que las bebidas estén listas antes de que retrocedamos». Clara se mordió el labio pero no insistió, volviendo a sus tareas. Admiraba la confianza de Sofía, pero a veces encontraba su intensidad intimidante. A medida que los últimos pasajeros abordaban, la cabina se llenaba con el murmullo de las conversaciones. Un hombre de negocios en el asiento 3A se quejaba ruidosamente de una conexión retrasada, y Sofía lo manejó con una sonrisa, prometiendo revisar su equipaje. Pero sus ojos seguían volviendo a Juan. No se había movido, no había pedido una bebida ni una manta, simplemente permanecía allí, leyendo. La mente de Sofía analizaba. ¿Estaba correcto su boleto? Los asientos de primera clase eran caros y a veces ocurrían errores, ascensos que no debieron ocurrir, pases de abordar mal leídos. Se dijo a sí misma que solo estaba haciendo su trabajo, asegurándose de que todo estuviera en orden. La agente de puerta cerró la puerta del avión con un golpe pesado, y la voz del capitán crujió en el intercomunicador. «Buenas tardes, señores pasajeros», les habla el capitán Miguel Torres. Bienvenidos al vuelo 512 de Viento Airlines con destino a Puerto Verde. Esperamos un vuelo tranquilo, de unas 2 horas de puerta a puerta. Tripulación, prepárense para el despegue. Sofía tomó su posición cerca del frente, sus ojos recorrieron la cabina una última vez. Juan pasó una página de su libro, ajeno a su escrutinio. El avión comenzó a rodar, los motores zumbaban y la sonrisa de Sofía volvió, pulida y profesional. Pero en lo profundo, un pequeño nudo se formó en su pecho.
No podía quitarse de encima la sensación de que Juan no pertenecía al asiento 1A. No era su ropa ni su actitud, era algo que no podía nombrar, un destello de duda que echó raíces. Mientras el avión despegaba, elevándose en el brillante cielo de Ciudad de Sol, Sofía hizo una nota mental para revisar de nuevo su pase de abordar. Solo para estar segura. No tenía idea de que esa decisión, tomada en un momento fugaz, desataría su carrera, y que el hombre en uno tenía el poder de cambiar su vida con una sola llamada. El zumbido de los motores llenaba la cabina de primera clase del vuelo 512 de Viento Airlines mientras ascendía al cielo despejado de Ciudad de Sol. El letrero del cinturón de seguridad seguía encendido, y el aire se sentía espeso con la silenciosa anticipación de un vuelo que apenas comenzaba. En el asiento 1A, Juan Morales se sentaba junto a la ventana, su libro de poesía de Pablo Neruda abierto sobre su regazo. Sus ojos oscuros seguían las líneas del verso, su rostro tranquilo, casi sereno, como si el suave vaivén del avión fuera una canción de cuna. Su maletín de cuero descansaba bajo el asiento, y su chaqueta de traje estaba cuidadosamente doblada a su lado. Para los demás pasajeros, él era invisible, solo un hombre perdido en su lectura. Al otro lado de la cabina, Sofía Álvarez se movía con propósito, sus tacones resonando suavemente en la alfombra. Su chaqueta azul marino seguía impecable, su sonrisa una máscara pulida, pero su mente trabajaba sin cesar. La duda que se había encendido durante el abordaje, sobre Juan, sobre el asiento 1A, se había convertido en una picazón persistente. Había revisado el manifiesto de pasajeros en su tableta antes del despegue, y allí estaba, Juan Morales, asiento 1A, primera clase, pagado en su totalidad. Sin errores, sin ascensos, sin señales de alerta. Aún así, algo no encajaba. Sofía se enorgullecía de sus instintos, afinados durante 15 años leyendo a los pasajeros. Los viajeros de primera clase eran previsibles, relojes ostentosos, voces fuertes, exigencias de champán. Juan no era nada de eso. Lo miró de nuevo, sus ojos entrecerrados levemente. Él no había levantado la vista, no la había llamado para pedir una bebida o una manta, solo se sentaba allí, pasando las páginas con cuidado deliberado. Los demás pasajeros se acomodaban. El hombre de negocios en el 12 ya tomaba su segundo café, la mujer en el 3A ajustaba su pañuelo de seda y sorbía agua con gas. Sofía se obligó a concentrarse, sonriendo a un hombre en el 4B que pidió una almohada. Pero su mirada seguía volviendo a Juan, y el nudo en su pecho se apretaba. Tal vez el sistema había fallado. Tal vez su boleto era un error. Necesitaba estar segura. Sofía enderezó los hombros, alisó su chaqueta y caminó hacia el asiento 1A. La cabina estaba en silencio, salvo por el suave tintinear de la cristalería y el murmullo de una conversación en la fila 3. Se detuvo junto a Juan, su sombra cayendo sobre el libro. «Disculpe, señor», dijo, su voz lo suficientemente alta para que se escuchara, firme con autoridad. Varios pasajeros levantaron la vista, sus ojos yendo de Sofía a Juan. La mujer en el 3 bajó su revista, curiosa. Juan se detuvo, su dedo descansando sobre una línea de poesía, y miró a Sofía, su expresión educada pero sorprendida. «Sí», dijo, con voz firme. «¿Puedo ver su pase de abordar, por favor?», preguntó Sofía, con un tono firme, como una maestra dirigiéndose a un alumno. Juan parpadeó, luego asintió. «Por supuesto». Metió la mano en el bolsillo de su saco, sacó el pase de abordar doblado y se lo entregó sin vacilar. Sofía lo tomó, sus dedos rozando el papel mientras lo desplegaba. Lo examinó cuidadosamente, sus labios se presionaron en una línea delgada. El pase era claro: Juan Morales, asiento 1A, primera clase, vuelo 512 a Puerto Verde. Parpadeó lentamente, como si esperara que el texto cambiara. «Aquí dice asiento 1A», dijo, cada palabra deliberada, como si explicara algo obvio. «Sí, eso dice», respondió Juan con calma, sus ojos encontrando los de ella. No había desafío en su tono,
solo una confianza tranquila. Sofía miró el pase de nuevo, luego a Juan, frunciendo el ceño. ¿Está seguro de que no es un error?, insistió, su voz más aguda ahora. Tal vez su empresa reservó el asiento equivocado, o se quedó en silencio, sin saber cómo terminar. Juan negó con la cabeza, su expresión inmutable. No hay error, dijo simplemente. La mandíbula de Sofía se tensó. La cabina se sentía más pequeña, el aire más pesado. Los pasajeros ahora miraban abiertamente, su curiosidad despertada. El hombre de negocios en el 12 detuvo su escritura, su taza de café congelada a medio camino. Sofía sintió sus miradas pero siguió adelante, su voz firme. Señor, necesito que se mueva a clase turista. Resolveremos esto después, pero por ahora, necesito desocupar este asiento. Las palabras cayeron como una bofetada, agudas y definitivas. Un suave suspiro salió de la mujer en el 3A, y la cabina quedó en silencio, el único sonido era el zumbido de los motores. Juan cerró su libro lentamente, sus movimientos deliberados. Miró a Sofía durante un largo momento, su mirada firme pero inescrutable. Luego, sin decir una palabra, se desabrochó el cinturón de seguridad, recogió su maletín y se puso de pie. Con 1,80 m, sobrepasaba a Sofía, pero no había ira en su postura, ni desafío. Dio un paso hacia el pasillo, su saco aún doblado sobre un brazo, y caminó hacia el fondo del avión. Sus pasos eran medidos, su cabeza erguida, su mirada fija hacia adelante. Los pasajeros observaban, algunos estirando el cuello, otros desviando la mirada. Sofía se hizo a un lado, los brazos cruzados, y exhaló suavemente por la nariz, como calmando una perturbación. En la galería, Clara López, la auxiliar de vuelo junior, presenció todo el intercambio. Sus manos se congelaron sobre una bandeja de botellas de agua, los ojos muy abiertos. Quería decir algo, preguntarle a Sofía por qué, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sofía regresó al frente, su sonrisa volvió al rostro, aunque parecía forzada. ¿Alguien quiere una bebida?, preguntó alegremente, como si nada hubiera pasado. El hombre de negocios en el 12 levantó su taza, pero sus ojos siguieron la figura que se alejaba de Juan. Juan llegó a la sección económica, donde los asientos eran más estrechos, el aire más cargado. Encontró un asiento vacío cerca de la parte trasera, el 32C, y guardó su maletín debajo. Se sentó, con las piernas largas encajadas, y volvió a abrir su libro, aunque no leyó. Su rostro permanecía tranquilo, pero su mente iba a toda velocidad. La humillación dolía, no solo por haber sido movido, sino por la forma en que Sofía lo miró, la certeza en su voz. Había enfrentado juicios antes, incontables veces, pero esto era diferente. Fue público, deliberado y basado en nada más que su intuición. Sofía, de vuelta en primera clase, sirvió una copa de vino a un pasajero, con las manos firmes pero el corazón latiendo con fuerza. Para ella, el problema estaba resuelto, un error corregido, el orden restaurado. No sabía que el hombre que acababa de enviar al fondo era un juez federal, un hombre cuya fuerza tranquila podía desmoronar su mundo. Y no sabía que Juan, en el asiento 32C, acababa de sacar su teléfono, escribir un breve mensaje, removido de primera clase. Sin explicación. Viento Airlines, vuelo 512. Y presionar enviar. Ese único mensaje, enviado a un colega con influencia, fue la primera onda en una ola que estallaría sobre la vida de Sofía. La sección económica del vuelo 512 de Viento Airlines se sentía como un mundo diferente al lujoso de primera clase. Los asientos estaban más apretados, el aire tenía un leve olor a café rancio, y el zumbido de los motores era más fuerte, vibrando a través de las delgadas paredes. En el asiento 32C, Juan Morales se sentaba, con las piernas largas dobladas incómodamente en el estrecho espacio. Su traje azul marino desentonaba entre las sudaderas y jeans de los demás pasajeros. Su maletín de cuero estaba metido debajo del asiento,
y su libro de poesía de Pablo Neruda reposaba sobre su regazo, sin abrir. Afuera, por la pequeña ventana, pasaban nubes, pero la mirada de Juan estaba fija en sus manos, dobladas tranquilamente frente a él. El escozor de la humillación persistía, agudo pero familiar. Que lo hubieran hecho cambiar de asiento no se trataba solo de perder un lugar, era la forma en que Sofía Álvarez lo había mirado, su voz con ese filo de certeza, como si su presencia en primera clase fuera un error en su mundo. Juan había vivido momentos así antes, miradas que lo evaluaban y lo encontraban insuficiente, suposiciones que se le pegaban a la piel como polvo. Pero esto era diferente. Fue público, deliberado y presenciado por una cabina llena de extraños que permanecieron en silencio. No estaba enojado, la ira era demasiado ruidosa, demasiado fugaz. Lo que sentía era decepción, pesada y silenciosa, por el juicio precipitado de Sofía y por los pasajeros que observaron sin decir palabra. Juan sacó su teléfono, la pantalla brillando suavemente en la tenue cabina. El mensaje que había enviado a su colega, Elena Rivera, una abogada senior con vínculos con la supervisión aeronáutica, estaba en el hilo, removido de primera clase. Sin explicación. Viento Airlines, vuelo 512. Escribió un seguimiento, sus dedos moviéndose con precisión, azafata Sofía Álvarez. Sin verificación, solo suposición. El asiento 1A era mío. Presionó enviar, luego bloqueó la pantalla, su expresión inmutable. No esperaba una respuesta aún, Elena sabría qué hacer. Esto no se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad. Juan se recostó, su cabeza apoyada contra el asiento, y cerró los ojos por un momento, dejando que el zumbido del avión estabilizara sus pensamientos. En primera clase, Sofía se movía por la cabina con renovada seguridad, su sonrisa brillante pero frágil. El incidente con Juan ya se había desvanecido de su mente, archivado como un contratiempo menor. Sirvió agua con gas a la mujer del 3A, quien le agradeció con un gesto, y entregó una toalla caliente al empresario del 2C, quien apenas la miró. Para Sofía, el orden había sido restaurado. La cabina de primera clase volvía a ser suya, cada asiento ocupado por el tipo correcto de pasajero. Ajustó una bandeja, sus movimientos agudos y eficientes, y atrapó su reflejo en una ventana, serena, profesional, en control. Los pasajeros, sin embargo, no lo habían olvidado. La mujer del 3A susurró a su compañero de asiento, con voz baja, ¿viste eso? Lo hizo moverse. Su compañero, un hombre con camisa tipo polo, se encogió de hombros pero miró hacia la cortina de clase económica, inquieto. El empresario del 12 escribía más despacio, sus ojos se deslizaban hacia Sofía, luego se apartaban. La cabina se sentía diferente ahora, el aire cargado de preguntas no dichas. Sofía sintió el cambio pero lo desechó. Llevaba demasiado tiempo haciendo esto como para dejarse sacudir por unas pocas miradas. En la cocina, Clara López apilaba vasos, sus manos moviéndose más despacio de lo habitual. Había observado toda la escena desarrollarse, el tono firme de Sofía, la sumisión silenciosa de Juan, la forma en que la cabina se quedó en silencio. El estómago de Clara se revolvía. Había visto a Sofía lidiar con pasajeros difíciles antes, pero esto se sentía mal. El pase de abordar de Juan había sido claro, su actitud educada. ¿Por qué él? Clara miró a Sofía, que ahora charlaba con un pasajero en el 4B, su risa un poco demasiado alta. Clara dudó, luego se acercó. Sofía, dijo suavemente, ese hombre en 1A. Vi su boleto. Era de primera clase, ¿verdad? La sonrisa de Sofía no se desvaneció, pero sus ojos se endurecieron. Sé lo que vi, Clara, dijo, con voz fría. El sistema debió haber fallado, o le dieron un ascenso por error. Sucede. Clara frunció el ceño, sus dedos apretando un vaso. Pero él no discutió. Solo, se fue. Sofía se encogió de hombros, dándose vuelta para reordenar una bandeja de bocadillos.
Si se suponía que debía estar ahí, habría dicho algo. Créeme, llevo 15 años haciendo esto. Sé quién pertenece. Su tono fue definitivo, como una puerta que se cierra de golpe. Clara asintió lentamente, pero su inquietud creció. Quería insistir, preguntar por qué Sofía no había revisado el manifiesto de nuevo, pero la confianza de Sofía era un muro. Clara volvió a la cocina, sus pensamientos corriendo. Siempre había admirado la capacidad de Sofía para tomar el mando, pero ahora se preguntaba si esa confianza ocultaba otra cosa, algo que aún no podía nombrar. El avión continuaba su rumbo, cortando el cielo hacia Puerto Verde, y Clara lanzó una mirada hacia la cortina de clase económica, pensando en el hombre del fondo. En el asiento 32C, Juan abrió los ojos, su breve momento de descanso había terminado. Recogió su libro pero no leyó, su mente estaba demasiado llena. Pensaba en las palabras de Sofía, necesito que desocupe este asiento, y en la forma en que se había parado frente a él, segura de tener razón. Pensaba en los pasajeros que observaron, su silencio más fuerte que cualquier protesta. Pero sobre todo, pensaba en lo que venía después. Juan no era un hombre que actuara por impulso. Cada movimiento suyo era medido, como un ajedrecista que ve 3 jugadas por delante. El mensaje a Elena era solo el comienzo, una chispa que podía encender un fuego. Su teléfono vibró, un nuevo mensaje de Elena, recibido, ¿quién es la azafata? Estoy incluyendo a supervisión. Los labios de Juan se apretaron en una línea delgada. Escribió de vuelta, Sofía Álvarez. Jefa de cabina. Esperaré tus instrucciones. Volvió a bloquear el teléfono, sus manos descansando tranquilamente sobre su regazo. Afuera, las nubes se abrieron, revelando un destello del océano abajo, brillando bajo el sol. Juan miró por la ventana, su rostro imperturbable. Sofía pensó que había corregido un error, pero acababa de cometer uno que resonaría mucho más allá de este vuelo. La cabina de primera clase del vuelo 512 de Viento Airlines era un mar de murmullos apagados y miradas de reojo, el aire cargado con el peso de lo ocurrido. Los asientos de cuero suave y la iluminación tenue hacían poco para aliviar la tensión que flotaba como una nube de tormenta. Sofía Álvarez se encontraba en la cocina, sus manos agarradas al borde de una encimera, los nudillos pálidos. Las palabras del capitán Miguel Torres resonaban en su mente, arregla esto ahora. Un juez federal. Asuntos legales involucrados. El CEO observando. Su corazón latía con fuerza, cada latido más fuerte que el zumbido constante del avión. Su blazer azul marino le parecía demasiado ajustado, su moño demasiado pesado, y por primera vez en sus 15 años de carrera, Sofía se sintió pequeña. Respiró hondo, forzando los hombros hacia atrás. Seguía siendo la jefa de cabina, seguía al mando. Podía manejar esto. Fue un error, nada más. Pediría disculpas, devolvería a Juan Morales al asiento 1A, y todo estaría bien. Alisó su blusa, practicó una sonrisa en el pequeño espejo de la cocina y salió hacia la cabina principal. Clara López, apilando vasos cerca, la miró. ¿Estás bien?, preguntó Clara, su voz suave pero preocupada. Sofía asintió con brusquedad. Estoy bien. Quédate aquí. Clara se mordió el labio pero no discutió, observando mientras Sofía caminaba hacia la sección económica. La cortina que separaba la primera clase de la económica parecía más pesada de lo habitual mientras Sofía la apartaba. La cabina económica era un contraste marcado, asientos apretados, luces parpadeantes sobre la cabeza, y el murmullo de los pasajeros llenando el aire. Los tacones de Sofía resonaban sobre la alfombra gastada mientras avanzaba por el pasillo, sus ojos escaneando las filas. Los pasajeros alzaron la vista, algunos curiosos, otros indiferentes. Un niño en el 28 de agitaba un avión de juguete, y una mujer en el 30F se acomodaba los auriculares. La mirada de Sofía se posó en Juan, sentado en el 32C, su alta figura doblada en el estrecho asiento.
Su traje azul marino seguía impecable, su portafolio de cuero guardado bajo el asiento. Miraba por la ventana, su rostro sereno, casi tranquilo, como si el espacio reducido no lo incomodara. Sofía se detuvo junto a su asiento, la garganta apretada. Se agachó ligeramente, forzando una sonrisa que se sentía más como una mueca. Señor, dijo, con voz baja pero tensa, ha habido un malentendido. Me gustaría acompañarlo de vuelta a su asiento original en primera clase. Sus palabras sonaban ensayadas, como un guión que no había memorizado del todo. Juan giró la cabeza lentamente, sus ojos oscuros encontrando los de ella. Su expresión era inescrutable, ni enojado ni indulgente, solo firme. No habló, y el silencio se alargó, haciendo que la sonrisa de Sofía vacilara. Los pasajeros cercanos se giraron a mirar, sus conversaciones desvaneciéndose. Disculpe por la molestia, añadió Sofía rápidamente, su tono demasiado ansioso, demasiado ensayado. Fue un error, no fue intencional. Juan alzó una ceja, su mirada imperturbable. ¿Un malentendido?, preguntó, su voz suave pero afilada, como una hoja envuelta en seda. Sofía sintió, sus manos entrelazadas para evitar que temblaran. Sí, señor. Una confusión. Si me acompaña, podemos ubicarlo nuevamente en el 1A. Se incorporó, señalando hacia el frente, esperando que él se levantara y pusiera fin a ese momento. Juan no se movió. Se recostó ligeramente, sus ojos aún fijos en los de ella. Usted tenía mi pase de abordar, dijo, cada palabra medida. Revisó mi nombre, mi número de asiento, que no estaba claro. La pregunta cayó como una piedra, pesada y precisa. Sofía sintió que sus mejillas se encendían, los ojos de los pasajeros cercanos quemando sobre ella. Un hombre en el 31B bajó su teléfono, mirando abiertamente. Una mujer en el 32A se movió para tener mejor vista. La boca de Sofía se abrió, pero no salieron palabras. Esperaba que él aceptara su disculpa, que la siguiera en silencio, no que la cuestionara frente a todos. Yo, cometí un error, balbuceó, su voz apenas audible. La expresión de Juan no cambió. No cuestionó a nadie más en primera clase, dijo, su tono aún calmo, aún controlado. Solo a mí, ¿por qué? La cabina pareció encogerse, el aire se volvió más denso. El corazón de Sofía golpeaba con fuerza, su mente buscando desesperadamente una respuesta que no llegaba. La verdad estaba ahí, cruda y fea, pero no podía decirla, no aquí, no ahora. Apartó la vista, sus ojos bajando al suelo, luego regresando a Juan. Por favor, señor, dijo, con la voz quebrada. Regresemos a su asiento. Juan la observó un momento más, luego asintió. Se levantó lentamente, recogió su portafolio, sus movimientos gráciles a pesar del espacio reducido. Vamos, dijo, su voz tan suave que era casi un susurro, pero con un peso que hizo que Sofía se sintiera más pequeña con cada paso. Ella se giró, guiándolo de regreso a primera clase, sus tacones tambaleantes sobre la alfombra. El trayecto se sintió interminable, como una marcha bajo los reflectores. Los pasajeros observaban, algunos inclinándose hacia el pasillo, otros susurrando. El niño con el avión de juguete lo miraba con los ojos muy abiertos. Sofía mantuvo la vista al frente, la mandíbula apretada, pero sentía cada mirada, cada murmullo. En primera clase, la cabina estaba más silenciosa que antes, los ojos de los pasajeros siguiendo a Juan mientras regresaba al asiento 1A. Deslizó su portafolio bajo el asiento, se abrochó el cinturón y abrió su libro de poesía, retomando donde lo había dejado. La mujer del 3A dejó su revista, su mirada posándose en Sofía con una mezcla de curiosidad y juicio. El empresario del 12 sorbía su café, sus ojos yendo de Juan a Sofía. Sofía permanecía junto al asiento de Juan, sin saber si debía decir algo más. Si necesita algo, por favor avíseme, murmuró, su voz apenas audible. Juan no levantó la vista, su dedo recorriendo una línea de un verso de Neruda.
Sofía se dio vuelta y se alejó, cada paso más lento, el peso de las miradas de la cabina presionando sobre su espalda. En la cocina, Sofía se apoyó contra el mostrador, sus manos temblorosas. Clara se acercó, su voz suave. Sofía, ¿qué pasó? Sofía negó con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo. Ya me disculpé. Él volvió a su asiento. Clara frunció el ceño, percibiendo la mentira en el tono de Sofía. Pero, ¿estás bien? Sofía alzó la cabeza bruscamente, su voz aguda. Dije que estoy bien, Clara. Se volvió hacia una bandeja de tazas, reorganizándolas aunque ya estaban ordenadas. Clara dio un paso atrás, su preocupación aumentando. La cabina zumbaba con los motores del avión, pero la tensión era más fuerte, una tormenta silenciosa en formación. Juan estaba sentado en el 1A, con su libro abierto pero la mente en otro lugar. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Elena Rivera: los ejecutivos de la aerolínea están en modo de control de daños. El equipo legal está en espera. Tú decides los próximos pasos. Lo leyó, luego dejó el teléfono a un lado, su rostro tranquilo pero resuelto. No había querido esto, una escena pública, una crisis corporativa. Pero Sofía había tomado una decisión y ahora la verdad se revelaría, no a través de su enojo, sino a través de su silencio. La cabina de primera clase del vuelo 512 de Viento Airlines ya no era el oasis pulido que había sido al despegar. El suave resplandor de las luces de lectura y el tintinear de la cristalería no podían ocultar el aire pesado, cargado de juicios no expresados. Los pasajeros se sentaban rígidos, con la vista saltando entre sus revistas, computadoras portátiles y Juan Morales, que había vuelto a su asiento 1A. La actitud tranquila de Juan, su traje azul marino aún impecable, su libro de poesía de Pablo Neruda abierto en su regazo, solo agudizaba la tensión. Pasó una página, sus movimientos lentos y deliberados, como si los susurros a su alrededor fueran solo ruido de fondo. Afuera, el cielo se extendía infinitamente hacia Puerto Verde, pero dentro, la cabina se sentía como una olla de presión. Sofía Álvarez estaba en la galera, oculta tras la cortina, sus manos ocupadas con una bandeja de servilletas que ya había doblado 2 veces. Su corazón no había dejado de latir con fuerza desde su caminata de regreso desde clase económica, con las palabras de Juan resonando en su mente: no le preguntaste nada a nadie más en primera clase. Solo a mí, ¿por qué? Había intentado restarle importancia, decirse que solo fue un error, pero el peso de las miradas de los pasajeros se le adhería como ropa mojada. Su blazer azul marino se sentía pesado, su moño demasiado apretado. Por primera vez en sus 15 años con Viento Airlines, Sofía se sentía expuesta, su autoridad deshilándose con cada mirada desde la cabina. Se obligó a moverse, saliendo para ofrecerle una bebida a la mujer en el 3A, quien aceptó con una sonrisa forzada pero evitó la mirada de Sofía. El hombre de negocios en el 12 carraspeó, su voz baja. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, con un tono inquisitivo. Sofía asintió, su sonrisa forzada. Sí, señor. Solo una pequeña confusión, ya resuelta. Él alzó una ceja pero no dijo nada, volviendo a su computadora portátil. Al otro lado del pasillo, un hombre en el 4B se inclinó hacia su compañero de asiento, susurrando, la hizo caminar hasta el fondo, y ahora él volvió. Algo no cuadra. Su compañero asintió, con la vista pasando de Juan a Sofía. Los susurros se propagaban como ondas, silenciosos pero persistentes. Pasajeros que no habían visto el enfrentamiento inicial captaban fragmentos de otros, armando la historia. Ni siquiera discutió, murmuró la mujer en el 3A a su vecina. Solo se levantó y se fue. Muy digno. Su vecina, un hombre con camisa tipo polo, se encogió de hombros, pero su mirada se quedó en Sofía, con incertidumbre. El ambiente en la cabina había cambiado, curiosidad, culpa e incomodidad mezclándose en el aire. Algunos pasajeros se enterraron en sus pantallas, fingiendo no notar nada, pero la tensión era imposible de ignorar. En la galera,
Clara López observaba a Sofía con creciente preocupación. Había visto a Sofía manejar pasajeros enojados, ejecutivos ebrios, incluso emergencias médicas, siempre con la cabeza fría. Pero ahora, las manos de Sofía temblaban mientras vertía agua en una jarra, sus movimientos bruscos. Clara se acercó, con voz suave. Sofía, ¿segura que estás bien? Te ves alterada. Sofía levantó la cabeza de golpe, sus ojos brillando. Estoy bien, Clara. Déjalo. Su tono fue más brusco de lo que pretendía, y Clara retrocedió, sobresaltada. Sofía se suavizó, sus hombros cayendo. Perdón. Es solo que, ha sido un día largo. Terminemos este vuelo. Clara asintió, pero su inquietud crecía. Había escuchado la llamada de Miguel por el intercomunicador a la cabina, había visto la cara de Sofía al regresar de clase económica. Algo grande estaba pasando, y Clara se sentía atrapada en medio. Miró la cortina que separaba primera clase de económica, recordando el tranquilo caminar de Juan hacia el fondo, su silencio más elocuente que cualquier protesta. ¿Crees que se va a quejar?, preguntó Clara, apenas susurrando. Sofía se quedó congelada, luego forzó una risa. Si lo iba a hacer, ya habría hecho una escena. Está de nuevo en su asiento. Se acabó. Pero sus palabras sonaban vacías, incluso para ella. En el asiento 1A, Juan se sentaba en silencio, con su libro abierto pero la mirada desenfocada. La poesía ya no lo atrapaba, su mente estaba en la disculpa de Sofía, sus palabras entrecortadas, la forma en que había evitado su pregunta. ¿Por qué?, había preguntado, y su silencio fue respuesta suficiente. Ya había visto esa mirada antes, en jurados, acusados, incluso colegas, un destello de suposición que no necesitaba palabras para herir. Pero esta vez había sido público, deliberado, y no podía dejarlo pasar. No por él, sino por todos los que habían sido juzgados y considerados insuficientes. Su teléfono vibró sobre la mesa auxiliar, la pantalla se iluminó con un mensaje de Elena Rivera: el equipo legal de la aerolínea está desesperado. El CEO está al tanto. Están revisando el expediente de Sofía. La Junta de Supervisión quiere un informe completo. Tú decides. Juan lo leyó, su expresión sin cambios. Escribió: nada de escalar por ahora. Que respondan primero. Bloqueó el teléfono y lo dejó a un lado, con las manos descansando tranquilamente sobre su regazo. No quería drama, no lo necesitaba. Una sola llamada había puesto todo en marcha, y ahora la verdad se revelaría, no con su voz, sino con las consecuencias de la decisión de Sofía. De vuelta en la galera, Sofía se sirvió un vaso de agua, su mano temblorosa. Tomó un sorbo, pero el líquido frío hizo poco por calmarla. Los susurros de los pasajeros, las preguntas de Clara, la advertencia de Miguel, todos la presionaban, un peso del que no podía liberarse. Pensó en los ojos de Juan, firmes e implacables, y sintió una punzada de algo que no podía nombrar, miedo, vergüenza, o ambos. Había estado tan segura, tan confiada, pero ahora esa certeza se sentía como una trampa. Miró a Clara, que organizaba los refrigerios, con el rostro marcado por la preocupación. Mantengamos el servicio fluido, dijo Sofía, con una voz más firme de lo que sentía. Nada más de tropiezos. Clara asintió, pero su mirada se quedó en Sofía. La tensión en la cabina no se trataba solo del asiento de un hombre, era sobre lo que significaba, lo que revelaba. Afuera, el cielo se oscurecía mientras el avión comenzaba su descenso hacia Puerto Verde, el horizonte brillando tenuemente. Adentro, el silencio se hacía más fuerte, un preludio a la tormenta que esperaba en la puerta de desembarque. Sofía se alisó el blazer, lista para enfrentarse de nuevo a la cabina, sin saber que la llamada de Juan ya había llegado a los niveles más altos y que su mundo estaba a punto de cambiar. Las ruedas del vuelo 512 de Viento Airlines tocaron la pista de Puerto Verde con un leve golpe, los frenos silbando mientras el avión reducía la velocidad.
Afuera, la ciudad costera brillaba bajo el sol de la tarde, sus palmeras ondeando contra un fondo de olas turquesa. Adentro, la cabina estaba extrañamente silenciosa, sin el usual bullicio de pasajeros desabrochando cinturones. La tensión que había hervido a fuego lento durante el vuelo ahora colgaba pesada, como una tormenta a punto de estallar. En el asiento 1A, Juan Morales cerró cuidadosamente su libro de poesía, guardándolo en su portafolio. Su traje azul marino seguía impecable, su rostro tranquilo, pero sus ojos oscuros llevaban una determinación silenciosa. Estaba listo para lo que viniera. Sofía Álvarez estaba en la galera, con las manos fuertemente entrelazadas detrás de la espalda. Su blazer azul marino se sentía ahora como un disfraz, su sonrisa pulida hacía tiempo que se había desvanecido. La advertencia del capitán Miguel Torres, esto ya no se trata solo de ti, resonaba en su cabeza, mezclándose con la pregunta penetrante de Juan, ¿por qué? Había intentado enterrar su incomodidad, concentrándose en los preparativos de aterrizaje, pero las miradas de los pasajeros y las expresiones preocupadas de Clara López habían ido desgastando sus defensas. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, el estómago de Sofía se revolvía. Algo la esperaba más allá de la puerta del avión, podía sentirlo. El intercomunicador crepitó, y la voz de Miguel llenó la cabina, firme pero serena. Señoras y señores, por favor permanezcan sentados. Comenzaremos el desembarque en breve. Gracias por volar con Viento Airlines. El anuncio se sintió más pesado de lo habitual, y los pasajeros se miraron entre sí, percibiendo la demora inusual. Clara, acomodando mantas en la galera, miró a Sofía. ¿Qué está pasando?, susurró. Sofía negó con la cabeza, su voz tensa. Solo mantente lista. Pero sus ojos estaban fijos en la puerta delantera, aún cerrada, como si contuviera la respuesta a su creciente temor. La puerta se abrió con un lento siseo, y una luz brillante del puente de embarque inundó la cabina. 3 figuras subieron a bordo, su presencia atrayendo de inmediato toda la atención. El primero era un hombre con traje negro, sin logotipo de aerolínea, cuyos ojos agudos escaneaban la cabina. A su lado, un oficial de seguridad con una placa enganchada al cinturón y un auricular en su oído. La tercera, una mujer, sostenía una tableta y llevaba un cordón con la leyenda Asuntos Internos, Viento Airlines. El corazón de Sofía dio un vuelco, contuvo el aliento. El hombre del traje asintió a Miguel, quien emergió de la cabina de piloto con el rostro sombrío. Estamos aquí por 2 asuntos, dijo el hombre, su voz baja pero clara. Primero, escoltaremos al señor Morales. Luego hablaremos con su jefa de tripulación. Los ojos de Clara se agrandaron, y dio un paso atrás, sus manos aferradas a una manta. Sofía se sintió clavada al suelo, el pulso retumbando en sus oídos. El oficial de seguridad avanzó por el pasillo hacia el asiento 1A, los pasajeros observando abiertamente ahora, sin ocultar su curiosidad. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros susurraban, sus teléfonos discretamente levantados. Juan se levantó cuando el oficial se acercó, con su portafolio en la mano, su postura erguida. Señor, estamos listos cuando usted lo esté, dijo el oficial, con un tono respetuoso. Juan asintió, su expresión inmutable, y miró alrededor de la cabina. Sus ojos se encontraron con los de la mujer en 3A, quien le ofreció una leve inclinación de cabeza, y con el empresario en 2C, quien apartó la mirada, incómodo. Juan caminó por el pasillo, sus pasos medidos, su presencia imponente a pesar del silencio. Los pasajeros lo observaban, algunos inclinando ligeramente la cabeza, otros murmurando. Manejó eso con dignidad, susurró una mujer en 4A a su compañero de asiento. Juan llegó al frente, pasando junto a Sofía sin mirarla. Ella abrió la boca, queriendo decir algo, una disculpa, una explicación, pero las palabras murieron en su garganta. Juan bajó del avión, seguido por el oficial de seguridad y el hombre del traje, y la puerta se cerró tras ellos con un leve golpe. La cabina se sintió más vacía, pero la tensión permanecía.
La mujer con la tableta se volvió hacia Clara. Necesitamos a la señora Sofía Álvarez, dijo, con una voz profesional pero firme. Las piernas de Sofía se sintieron como plomo, pero dio un paso adelante, con el mentón en alto a pesar del temblor en sus manos. Soy yo, dijo, su voz más baja de lo que esperaba. La mujer miró su tableta. Señora Álvarez, por favor traiga su pase de tripulación e identificación. Será escoltada a la sala de operaciones para una revisión preliminar. Sofía sintió con rigidez, sus dedos torpes al sacar su credencial del blazer. Clara la observaba, pálida, pero no dijo nada. Mientras Sofía cruzaba la cabina, las miradas de los pasajeros se sentían como agujas. La mujer en 3 negó ligeramente con la cabeza, el empresario en 12 tecleaba frenéticamente, evitando el contacto visual. Sofía pasó junto al asiento 1A, ahora vacío, y se detuvo por una fracción de segundo, el reposacabezas aún con la débil marca de la presencia de Juan. Se obligó a seguir caminando, siguiendo a la oficial de asuntos internos hacia el puente de embarque. Al momento de bajar del avión, una ráfaga de flashes la recibió, voces gritando preguntas, removió a un juez de primera clase. ¿Es cierto que discriminó? ¿Algún comentario, señora Álvarez? Sofía retrocedió, protegiéndose el rostro con la mano, y apresuró el paso, el oficial de seguridad guiándola por la terminal. Fuera de la puerta, Juan estaba con 2 ejecutivos de Viento Airlines, sus rostros tensos. Una mujer con un blazer impecable le extendió la mano. Señor Morales, soy Valeria Gómez, vicepresidenta de operaciones. En nombre de Viento, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Juan dudó, luego le estrechó la mano, con firmeza. Estamos iniciando una investigación completa, continuó Valeria. Esto no pasará desapercibido. Los ojos de Juan eran firmes, su voz tranquila pero resuelta. Esto no se trata de mí. Se trata de lo que hagan después. Valeria asintió rápidamente, escribiendo en un portapapeles. Lo entendemos, señor. Juan se volvió hacia la ventana, observando el avión en la puerta, su nariz apuntando hacia la terminal. No quería disculpas, eran demasiado fáciles, demasiado fugaces. Quería cambio, del tipo que perdura más allá de los titulares. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena Rivera, los medios lo están difundiendo. Declaración redactada. Tú decides si hacerlo público. Juan lo leyó, luego guardó el teléfono en el bolsillo, su rostro inescrutable. Esperaría, como siempre, dejando que la verdad hablara por sí sola. En la terminal, Sofía apresuraba el paso por un pasillo, los flashes de las cámaras desvaneciéndose, pero las preguntas aún resonando en sus oídos. Su nombre ya estaba en internet, su rostro esparcido por las redes sociales. Apretaba su pase de tripulación, el peso de su error aplastándola. La oficial de asuntos internos la condujo a una oficina estéril, la puerta se cerró con un clic. Sofía se sentó, con las manos temblorosas, sabiendo que esto era solo el comienzo. La sala de operaciones del aeropuerto de Puerto Verde era una caja austera y sin ventanas, con paredes blancas y luces fluorescentes que proyectaban un resplandor áspero. Una mesa larga dominaba el centro, flanqueada por 3 sillas, una ocupada por Sofía Álvarez. Su blazer azul marino colgaba del respaldo de su silla, su credencial de tripulación y su identificación colocadas ordenadamente frente a ella como pruebas. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas en su regazo, sus nudillos pálidos, y su cabello oscuro, una vez recogido en un moño impecable, empezaba a soltarse. El reloj en la pared marcaba los segundos en voz alta, cada uno estirándose hasta la eternidad. Sofía llevaba 15 minutos esperando, sola, con el corazón latiéndole con fuerza mientras repasaba el vuelo en su mente, la mirada serena de Juan Morales, sus propias palabras tajantes. Los flashes de las cámaras en la terminal. La puerta se abrió y entraron 2 investigadores, Roberto Claín, del área de cumplimiento legal, un hombre severo de cabello canoso y una tablet, y Ana Morales, sin relación con Juan, de recursos humanos.
con una mirada serena suavizada por una libreta llena de notas. Se sentaron frente a Sofía, sus expresiones profesionales pero inflexibles. Roberto presionó un botón en su tablet, una luz roja de grabación parpadeó. Señorita Álvarez, comenzó, con voz firme, esta es una investigación formal sobre sus acciones en el vuelo 512, específicamente la remoción de un pasajero de primera clase, el juez Juan Morales. ¿Reconoce que este incidente ocurrió? Sofía tragó saliva, con la garganta seca. Sí, dijo con voz ronca. Los ojos de Roberto no se apartaron. ¿Verificó usted el pase de abordar del juez Morales antes de pedirle que abandonara el asiento 1A? Sofía asintió, apretando más sus manos. Lo hice. Lo revisé, pero, vaciló, su mente buscando una respuesta. Pensé que era un error. No parecía correcto. Ana se inclinó hacia adelante, su bolígrafo listo. ¿Que no le pareció correcto?, preguntó con tono suave pero inquisitivo. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. Él, no parecía un pasajero de primera clase. Quiero decir, no del tipo usual. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y condenatorias. La expresión de Roberto se endureció. Seamos claros, señorita Álvarez. Usted removió a un juez federal de su asiento asignado, a pesar de tener un boleto válido, sin seguir el protocolo. No consultó al agente de puerta, no verificó el manifiesto, no escaló al capitán. Actuó sola, frente a más de 30 pasajeros, de una manera públicamente humillante, ¿es correcto? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero las contuvo, apretando la mandíbula. No sabía que era juez, dijo rápidamente. Pensé que estaba corrigiendo un error. La voz de Roberto fue fría. El problema no es que no supiera quién era. Es que asumió quién no era. La respiración de Sofía se cortó, la verdad cortando más profundo de lo que esperaba. Quería argumentar, explicar la presión de la cabina, las decisiones tomadas en un instante, pero las palabras se sentían vacías. Había mirado a Juan, su traje, su libro, su actitud tranquila, y decidió que no pertenecía. No por evidencia, sino por algo dentro de ella, algo que no había cuestionado hasta ahora. Ana habló, con voz más suave. Señorita Álvarez, esto no es solo una violación de política. Es una cuestión de confianza pública. Se ha presentado una queja por discriminación ante nuestra Junta y la oficina del juez está involucrada. Esto podría conducir a la terminación. Sofía cerró los ojos, la palabra terminación como una puerta que se cerraba de golpe. 15 años de vuelos impecables, condecoraciones, ascensos, todo desmoronándose por una sola decisión. Pensó en su apartamento, lleno de certificados enmarcados, cartas de colegas elogiando su liderazgo. Nada de eso importaba ahora. ¿Puedo hablar con él?, preguntó, con voz apenas audible. Roberto negó con la cabeza. Eso no depende de nosotros. El juez Morales no ha solicitado contacto. Sofía asintió, sus hombros hundiéndose, el peso de su error aplastándola. Al otro lado del aeropuerto, en una sala privada bañada por una luz suave, Juan Morales estaba sentado solo, un vaso de agua intacto sobre la mesa. Su maletín descansaba a sus pies, su teléfono apagado. 2 ejecutivos de Viento Airlines, Valeria Gómez y Diego Vargas, acababan de irse, sus disculpas aún resonando en sus oídos. Estamos implementando acciones inmediatas, había dicho Valeria, con su portapapeles temblando. Una investigación completa, reentrenamiento del personal. Juan había escuchado, su rostro sereno, y respondió, esto no se trata de mí. Se trata de asegurarse de que no vuelva a suceder. Ellos asintieron, prometiendo actualizaciones, pero Juan sabía que las promesas eran fáciles. Actuar era más difícil. Se recostó, su mente vagando hacia el vuelo, el silencio de los pasajeros, la certeza de Sofía, la forma en que su disculpa se quebró bajo sus preguntas. No era la primera vez que lo juzgaban,
pero si la primera que ocurría tan públicamente, bajo la mirada de extraños que eligieron mirar hacia otro lado. Su teléfono vibró, un mensaje de Elena Rivera, los medios están encima. Video viral de un pasajero. Declaración lista si la quieres. Juan lo leyó, sus labios presionándose en una línea delgada. ¿Un video? No lo esperaba, pero no cambiaba su plan. Escribió, retén la declaración. Deja que la aerolínea actúe primero. Dejó el teléfono, sus manos descansando con calma. Juan no estaba enojado, la ira era una distracción. Estaba decepcionado, no solo con Sofía, sino con el sistema que permitió que sus suposiciones pasaran sin ser cuestionadas. Pensó en otros que habían enfrentado juicios similares, sin su título, sin sus conexiones, sin su voz. Por eso había hecho la llamada, no por él, sino por ellos. Miró hacia la ventana del salón, donde el avión seguía en la puerta, los pasajeros desembarcando. Algunos le habían hecho una leve seña al salir, un reconocimiento silencioso, pero no era suficiente. El silencio tenía su poder, pero también lo tenía la rendición de cuentas. De vuelta en la sala de operaciones, Sofía estaba encorvada, las preguntas de los investigadores desvaneciéndose en un borrón. Roberto deslizó un sobresellado por la mesa. Sus términos de suspensión, efectivos de inmediato, dijo. Tendrá una audiencia disciplinaria en 5 días. Hasta entonces, sin deberes laborales, sin contacto con pasajeros del vuelo 512. Sofía asintió, sus dedos rozando el sobre pero sin abrirlo. La voz de Ana fue suave. Esta es una oportunidad para reflexionar, señorita Álvarez. No solo sobre lo que pasó, sino por qué. Sofía levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero secos. Él no gritó, murmuró. Solo, me miró. Roberto asintió, con un tono más suave. Y eso es lo que quedará en la gente. Su silencio habla más fuerte que cualquier arrebato. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella, no culpa, sino una tristeza más profunda, una realización de que había herido a alguien que solo le ofreció dignidad. Los investigadores se levantaron, dejándola sola con el sobre y el reloj que seguía marcando. Afuera, la terminal zumbaba con vida, pero el mundo de Sofía se había detenido, su reputación en ruinas, su futuro incierto. El aire de la noche en Puerto Verde era cálido, las luces de la ciudad centelleando contra el océano que oscurecía. Dentro del pequeño apartamento de Sofía Álvarez, el resplandor de la pantalla de su teléfono proyectaba sombras duras sobre su rostro. Estaba sentada en su sofá, una taza de mate fría sobre la mesa, su blazer azul marino colgado en una silla como una piel descartada. La televisión transmitía un canal de noticias, pero los ojos de Sofía estaban clavados en su teléfono, desplazándose por una avalancha de notificaciones, mensajes, correos electrónicos y menciones en redes sociales. Cada una herida nueva. Su nombre estaba en todas partes, atado a un solo momento que se había salido de su control. Todo comenzó con un video, publicado por un pasajero del vuelo 512, un clip tembloroso que capturaba la confrontación de Sofía con Juan Morales. Las imágenes la mostraban de pie frente a él, con la voz cortante, necesito que se mueva a clase económica, y la actitud serena de Juan, su cabeza en alto mientras caminaba hacia el fondo. El video, subido a X con el título Azafata humilla a pasajeros sin razón, explotó en pocas horas. Por la mañana, tenía millones de vistas, compartido en todas las plataformas, analizado en programas de noticias y debatido en hilos de comentarios. Hashtags como #escándalo viento y #justicia para Juan se volvieron tendencia, cada publicación un nuevo juicio sobre las acciones de Sofía. Las manos de Sofía temblaban mientras abría otro artículo, el titular gritaba, azafata de Viento Airlines enfrenta críticas por sacar a juez federal de primera clase. La nota detallaba la identidad de Juan, un juez federal respetado, conocido por su trabajo en casos de derechos civiles, y citaba fuentes anónimas que afirmaban que la decisión de Sofía se basó en prejuicios. Los comentarios abajo eran brutales, lo juzgó porque no,
parecía, lo suficientemente rico, despídanla, por esto las aerolíneas necesitan reformas. El pecho de Sofía se tensó, su respiración superficial. Quería gritar, explicar, pero cada palabra que había dicho en esa sala de operaciones, no parecía un pasajero de primera clase, la perseguía, dándoles la razón. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Clara López: Sofía, ¿estás bien? La noticia está en todos lados. Sofía lo miró, sus dedos flotando sobre la pantalla, pero no respondió. No podía enfrentarse a la amabilidad de Clara, no cuando sus propias acciones habían llevado a esto. Desplazó hasta otro clip de noticias, mostrando reporteros afuera del aeropuerto de Puerto Verde, micrófonos apuntando a la vicepresidenta de Viento Airlines, Valeria Gómez. Estamos realizando una investigación exhaustiva, dijo Valeria, su rostro tenso. Viento está comprometido a abordar esto completamente. El reportero insistió: ¿fue discriminación? Valeria dudó y luego dijo: estamos revisando todos los aspectos. Sofía apagó la televisión, el silencio ensordecedor. Al otro lado de la ciudad, en una modesta habitación de hotel con vista al puerto de Puerto Verde, Juan Morales estaba sentado en un escritorio, su maletín abierto. Un bloc de notas legal descansaba frente a él, cubierto de apuntes ordenados, pero su atención estaba en su teléfono. Elena Rivera había enviado un enlace al video viral, junto con un mensaje: está en todos lados. Las cadenas quieren entrevistas. Tu declaración está lista, di la palabra. Juan vio el clip una vez, su rostro imperturbable, luego lo cerró. Las imágenes no lo sorprendieron, había sentido las miradas de los pasajeros, sus teléfonos discretamente levantados. Pero verlo difundido, ver el nombre de Sofía vilipendiado, despertó algo complejo, no satisfacción, sino una tristeza silenciosa. No quería este circo. Cuando le escribió a Elena, fue para asegurar responsabilidad, no para alimentar un espectáculo. Sin embargo, el video logró lo que su silencio no pudo: obligó al mundo a mirar, a cuestionar, a exigir respuestas. Juan abrió un borrador de correo de Elena, una declaración pública propuesta. Era corta, directa: el incidente en el vuelo 512 refleja un problema más amplio de prejuicio en sistemas e individuos. No busco una compensación personal, solo un cambio significativo para evitar esto en el futuro. Juan la leyó 2 veces, luego la devolvió con una sola edición: esto se trata de prejuicio, no de mí. No quería que su nombre estuviera al centro, el problema era más grande que un vuelo, que un juez. La declaración, publicada a través de la oficina de Elena, llegó a los medios como una chispa sobre pasto seco. Los medios la citaron textualmente, elogiando la moderación de Juan. Un llamado al cambio, no a la venganza, leía un titular. En X, los usuarios la compartieron junto al video, amplificando sus palabras: esto se trata de prejuicio, no de mí. Los comentarios elogiaban su dignidad, contrastándola con las acciones de Sofía. No necesitó gritar, dejó que la verdad hablara, leía una publicación, con miles de me gusta. Juan evitó la cobertura, su enfoque en una reunión programada con funcionarios de supervisión aérea al día siguiente. Quería reformas, no titulares. En su apartamento, Sofía no podía escapar de los titulares. Abrió su correo electrónico, encontrando un mensaje de Recursos Humanos de Viento: su audiencia disciplinaria está programada para el 29 de abril. Prepara una declaración escrita. Lo cerró, los ojos ardiendo. El mundo la veía como una villana, un símbolo de prejuicio, pero también era una mujer que había trabajado duro, que había querido hacer bien su trabajo. Pensó en el silencio de Juan, su mirada firme, y sintió una punzada de vergüenza, no solo por lo que había hecho, sino por no haber entendido por qué hasta que fue demasiado tarde. Tomó su taza de mate, el recipiente frío en sus manos, y miró la pared, su vida desmoronándose con cada notificación. Afuera, Puerto Verde zumbaba con vida, vendedores ambulantes llamando, olas rompiendo, pero Sofía se sentía aislada, sola con su arrepentimiento.
Pensó en su carrera, en su orgullo por manejar una cabina impecable, ahora reducido a un solo momento imperdonable. El video se reproducía en su mente, no el de internet, sino el de su memoria, Juan de pie, con su libro en mano, caminando sin decir una palabra. Ella pensaba que tenía el control, pero él había tenido el poder todo el tiempo, no mediante la ira, sino mediante la verdad. En su habitación de hotel, Juan cerró su maletín, las luces del puerto reflejadas en el cristal. Su teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Elena, la aerolínea está entrando en pánico. Ofreciendo acuerdos, ¿cuál es tu posición? Juan no respondió de inmediato. Él estaba de pie, mirando hacia el océano, con sus olas constantes e implacables. La indignación pública era ruidosa, pero su objetivo era más silencioso, más profundo, un sistema que juzgara a las personas por sus acciones, no por su apariencia. Esperaría, como siempre, dejando que la verdad trazara su propio camino. El sol de Puerto Verde se filtraba por las persianas del apartamento de Sofía Álvarez, proyectando sombras a rayas sobre su sala. El espacio estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de un ventilador de techo. Su chaqueta azul marino de viento airlines colgaba en el armario, intacta desde su suspensión. Sobre la mesa de centro, su carta de renuncia reposaba, recién impresa, con palabras contundentes, con efecto inmediato, renuncio a mi puesto como jefa de sobrecargos. Sofía la miraba, con las manos sosteniendo una taza caliente de mate, el sabor amargo familiar la mantenía con los pies en la tierra. La audiencia disciplinaria aún estaba a 2 días, pero ella ya había tomado su decisión. No podía enfrentarse al juicio de la aerolínea, no cuando la condena del mundo ya pesaba tanto. Su teléfono, que antes vibraba con notificaciones, ahora estaba en silencio. Había eliminado sus cuentas de redes sociales, incapaz de soportar los interminables mensajes que la etiquetaban como la villana de viento. El video viral de ella retirando a Juan Morales de primera clase seguía circulando, cada reproducción un recordatorio de su error. Pero era el silencio de Juan lo que más la perseguía, su mirada firme, su negativa a discutir, su paso tranquilo hacia clase económica. Ella esperaba ira, una confrontación, pero su contención había expuesto su prejuicio de forma más poderosa que cualquier arrebato. Bebió un sorbo de té, sus ojos se dirigieron a una foto en la pared, su primer día en viento, sonriendo con el uniforme, llena de orgullo. Esa Sofía ahora le parecía una extraña. Hace una semana, había recibido un correo inesperado de Juan, reenviado a través del equipo legal de Viento. Era breve, formal, señorita Álvarez, su disculpa fue un comienzo. Reflexiones sobre por qué pasó esto, no solo qué pasó. Las acciones importan más que el arrepentimiento. Las palabras dolieron, pero también encendieron algo, una necesidad de hacer más que lamentarse. Encontró una oferta de trabajo en un centro comunitario en el núcleo urbano de Puerto Verde, que atendía a un vecindario hispano diverso. El rol era simple, enseñar habilidades para la vida a jóvenes. Pagaba poco, pero se sentía como un paso, una forma de reconstruir. Aplicó, fue entrevistada y comenzó ayer. Hoy firmaría la carta de renuncia y cerraría un capítulo para comenzar otro. En el centro comunitario, un edificio colorido con murales de palmeras y olas del mar, Sofía se encontraba frente a un grupo de adolescentes, su primera clase. La habitación olía a pintura fresca, y carteles sobre respeto y trabajo en equipo decoraban las paredes. Los chicos, de entre 13 y 16 años, estaban desplomados en sus sillas, algunos garabateando, otros evaluándola. Las manos de Sofía temblaban levemente mientras se presentaba, su voz más suave que en la cabina de primera clase. Soy Sofía, dijo, omitiendo su apellido. Estoy aquí para hablar sobre las decisiones y cómo nos forman. Los chicos se miraron entre ellos, escépticos pero curiosos. Una chica con trenzas, Camila, levantó la mano. ¿Alguna vez tomaste una mala decisión?, preguntó, con un tono medio desafiante. Sofía contuvo el aliento, el rostro de Juan apareció en su mente. Asintió, su voz firme pero honesta.
Sí. Juzgué a alguien por su apariencia, no por quién era. Le hice daño, y me costó mucho. La sala se quedó en silencio, los chicos se inclinaron hacia adelante. Camila ladeó la cabeza. ¿Qué pasó? Sofía dudó, luego dijo, él no gritó ni peleó. Simplemente, se mantuvo tranquilo. Eso me hizo ver mi error con más claridad. Un chico, Diego, intervino. ¿Por qué no se enojó? Los ojos de Sofía se suavizaron. Porque no lo necesitaba. Su silencio fue suficiente. La clase murmuró, intrigada, y Sofía sintió que un pequeño peso se aliviaba. Compartir su historia, incluso vagamente, era aterrador pero liberador. Guió a los adolescentes en un ejercicio sobre empatía, pidiéndoles que escribieran sobre una vez en que fueron juzgados. Mientras escribían, ella caminaba por el salón, sus pasos más livianos. Esto no era el mundo pulido de la primera clase, pero se sentía real, con propósito. Pensó en el correo de Juan, alentando a reflexionar, y se dio cuenta de que eso era lo que él quería decir, no solo arrepentimiento, sino acción. Al otro lado de Puerto Verde, en la Universidad de Costa Verde, Juan Morales se encontraba en una sala de conferencias, dirigiéndose a un grupo de estudiantes de Derecho. El evento, organizado por un profesor de Derechos Civiles, había atraído a una multitud, el video viral llevando la historia de Juan al campus. Su traje azul marino estaba tan impecable como siempre, su maletín a su lado, pero era su presencia lo que dominaba la sala, calma, firme, como un faro en una tormenta. Los estudiantes, con los cuadernos abiertos, escuchaban mientras él hablaba, su voz clara y pausada. No elegí lo que pasó en el vuelo 512, dijo Juan, con las manos entrelazadas. Pero sí elegí cómo responder. La ira es fácil, es ruidosa, es rápida. La contención es más difícil, pero perdura. Cuando enfrentes el prejuicio, deja que la verdad hable más alto que tu dolor. Un estudiante levantó la mano, su voz ansiosa. ¿Por qué no enfrentó a la sobrecargo en ese momento? Los labios de Juan se curvaron levemente, no del todo una sonrisa. Porque ella necesitaba ver su error, no solo escuchar el mío. Y otros necesitaban verlo también, los pasajeros, la aerolínea, el público. El cambio comienza con claridad, no con caos. La sala zumbaba con murmullos, los estudiantes tomando notas apresuradamente. Un profesor preguntó, ¿qué quiere lograr con esto? Los ojos de Juan recorrieron al público, su voz firme. Quiero sistemas que enseñen a las personas a cuestionar sus suposiciones. Quiero responsabilidad, no solo disculpas. Esto no se trata de mí, se trata de todos los que han sido juzgados y descartados. Los estudiantes aplaudieron, un aplauso cálido pero respetuoso, y Juan asintió, retrocediendo. No se quedó para fotos ni preguntas, saliendo discretamente hacia un auto que lo esperaba, ya enfocado en su próxima reunión con funcionarios de supervisión aeronáutica. De vuelta en el centro comunitario, Sofía terminó su clase, los adolescentes saliendo con promesas de volver. Camila se quedó un momento, con su cuaderno apretado contra el pecho. ¿Vas a compensar ese error?, preguntó. Sofía asintió, su voz tranquila. Lo intento. Cada día. Camila sonrió, luego se fue, dejando a Sofía sola en el aula. Se sentó, sacó el correo de Juan en su teléfono y volvió a leer sus palabras, las acciones importan más que el arrepentimiento. Sintió una chispa de esperanza, frágil pero real. Este trabajo, estos chicos, era un comienzo, una forma de reconstruir lo que había perdido, no en reputación, sino en sí misma. En su hotel, Juan revisaba documentos para su reunión de supervisión, con las luces del puerto brillando afuera. Su teléfono vibró. Elena Rivera, la aerolínea propone entrenamiento contra prejuicios, protección a pasajeros. Los medios adoran tu declaración. Juan dejó el teléfono, su rostro sereno. El mundo escuchaba ahora, no porque él hubiera gritado, sino porque no lo hizo. Pensó en Sofía,
preguntándose si habría leído su correo, si lo habría entendido. Esperaba que sí, no por él, sino por la verdad que ambos llevaban ahora. La sede de Viento Airlines en Puerto Verde bullía con una nueva energía, sus salas de conferencias acristaladas llenas de ejecutivos, capacitadores y consultores. Habían pasado 6 semanas desde que aterrizó el vuelo 512, pero las consecuencias por la remoción de Juan Morales de primera clase por parte de Sofía Álvarez aún resonaban. El video viral, la tormenta mediática y la declaración tranquila pero poderosa de Juan, esto se trata de prejuicio, no de mí, habían obligado a la aerolínea a actuar. En una sala de juntas llena, Valeria Gómez, vicepresidenta de operaciones, se encontraba en un podio, presentando un plan de reforma amplio. Hoy lanzamos la iniciativa Cielos Justos de Viento, anunció con voz firme. Entrenamiento obligatorio contra prejuicios para todo el personal, un sistema de denuncias para pasajeros y auditorías trimestrales para asegurar el cumplimiento. La sala, llena de periodistas y empleados de la aerolínea, zumbaba con clics de cámaras y murmullos. Una pantalla detrás de Valeria mostraba el esquema del programa de entrenamiento, módulos sobre prejuicios implícitos, sensibilidad cultural y cumplimiento de protocolos. Con escenarios reales tomados del vuelo 512. El sistema de denuncias para pasajeros, accesible desde la app de Viento, prometía investigaciones rápidas de quejas con supervisión de una junta independiente. Hemos escuchado, dijo Valeria, sus ojos recorriendo la sala. Este es nuestro compromiso con cada pasajero, en cada vuelo. Un periodista levantó la mano. ¿Esto es en respuesta al caso del juez Morales? Valeria asintió. Su experiencia fue una llamada de atención. Nos estamos asegurando de que sea un catalizador para el cambio. Las reformas se extendieron más allá de Viento. En aeropuertos de toda la región, otras aerolíneas tomaron nota y 2 grandes compañías anunciaron programas de entrenamiento similares en cuestión de días. Blogs de la industria hervían con titulares: Viento marca un nuevo estándar tras escándalo, vuelo 512 impulsa una reforma en la aviación. En Ciudad de Sol, un grupo comercial organizó una cumbre sobre los derechos de los pasajeros, citando la historia de Juan como un caso de estudio. Su nombre, antes limitado a los círculos legales, ahora tenía peso en salas de juntas y manuales de capacitación, símbolo de responsabilidad a través de la contención. En las escuelas de Puerto Verde, la historia de Juan encontró una audiencia diferente. En la secundaria Costa Verde, una profesora de estudios sociales, la señora Elena Torres, introdujo una lección sobre percepción versus verdad, usando el vuelo 512 como tema central. Su aula, adornada con mapas y citas sobre la justicia, estaba llena de estudiantes de penúltimo año, con los cuadernos abiertos. Lean esto, dijo Elena, proyectando la declaración de Juan en una pantalla. Esto se trata de prejuicio, no de mí. Reprodujo una versión editada del video viral, deteniéndose en la salida tranquila de Juan hacia clase económica. ¿Por qué no discutió?, preguntó. Un estudiante, Javier, levantó la mano. Sabía que gritar no iba a cambiarle la opinión. Dejó que la verdad hiciera el trabajo. La discusión generó debate. La sobrecargo pensó que él no pertenecía ahí, dijo una chica, Marisol. Eso es prejuicio, ¿no? Juzgar sin pruebas. Otro estudiante, Luis, respondió, pero ella estaba bajo presión, ¿no? Todos tomamos decisiones rápidas. Elena asintió, guiándolos. Ese es el punto. El prejuicio prospera en segundos, pero la responsabilidad toma tiempo. El juez Morales eligió el tiempo. Los estudiantes tomaban notas, con expresiones reflexivas. Al final de la semana, la lección se había expandido a otras escuelas, con maestros adaptándola para clases de civismo y ética, y el silencio de Juan convirtiéndose en una herramienta de enseñanza para una nueva generación. En el centro comunitario de Puerto Verde, Sofía Álvarez estaba de pie en un salón bañado por el sol, liderando su segunda semana de clases.
Los murales de olas del mar y palmeras iluminaban el espacio, y su grupo de adolescentes, Camila, Diego y otros, se sentaban en círculo, su energía más tranquila ese día. Sofía vestía una blusa sencilla, su uniforme de viento un recuerdo distante. Su renuncia había sido aceptada sin alboroto, la audiencia disciplinaria cancelada. Esperaba sentir alivio, pero el vacío persistió hasta que comenzó aquí, enseñando a los jóvenes sobre justicia, decisiones y segundas oportunidades. La lección de hoy era sobre responsabilidad. Sofía levantó un cuaderno en blanco, su voz firme. Escriban una cosa que cambiarían de ustedes, dijo. No para borrar un error, sino para aprender de él. Los adolescentes dudaron, luego comenzaron a escribir, los lápices sonando suavemente. Sofía se sentó, con su propio cuaderno abierto, y escribió, quiero ver a las personas, no suposiciones. Pensó en el correo de Juan, su llamado a la acción por encima del arrepentimiento, y sintió un destello de propósito. Ya no era la sobrecargo pulida, pero este trabajo, crudo, honesto, se sentía como un camino hacia adelante. Camila, la chica de las trenzas, levantó la vista. Estás diferente hoy, dijo, entrecerrando los ojos. Menos, nerviosa. Sofía sonrió, una sonrisa real, no la que usaba en primera clase. Yo también estoy aprendiendo, dijo. Los errores no te definen, pero lo que haces después, sí. Diego sonrió. ¿Cómo ese tipo del que hablaste, el que no gritó? Sofía asintió, con la garganta apretada. Exactamente como él. La clase terminó con risas, los adolescentes prometiendo traer amigos la próxima vez. Sofía se quedó, ordenando el salón, su corazón más liviano que en semanas. En Ciudad de Sol, Juan Morales volvió a su juzgado, sus oficinas un refugio tranquilo de libros y expedientes legales. Colegas lo saludaron cordialmente, algunos mencionando las noticias, pero Juan respondió con un simple gesto. En su escritorio había cartas de estudiantes, inspirados por su charla en la universidad, agradeciéndole por mostrar fuerza sin gritar. Las leyó, su rostro sereno, luego las dejó a un lado. Su enfoque estaba en sus casos, sus fallos, el trabajo que siempre lo había sostenido. El vuelo 512 no lo cambió, simplemente reveló lo que siempre había creído, la verdad perdura más que el ruido. Afuera, las olas de Puerto Verde chocaban con constancia, un ritmo de renovación. Las reformas de viento estaban echando raíces, las aulas enseñaban la historia de Juan, y Sofía reconstruía su vida, una clase a la vez. El incidente del vuelo 512 se había convertido en algo más que un escándalo, fue una chispa, encendiendo el cambio en sistemas y almas. El silencio de Juan, el crecimiento de Sofía y la respuesta de la industria se entrelazaban, un testimonio del poder de la responsabilidad sobre la ira. El sol del atardecer bañaba el estudio de Juan Morales en Ciudad de Sol, su luz dorada filtrándose por las persianas de madera. La habitación era un santuario de orden, estanterías llenas de textos legales, un escritorio de caoba abarrotado de expedientes y una única foto enmarcada de su familia en la pared. Juan estaba sentado en una silla de cuero, su traje azul marino reemplazado por una simple camisa de lino, sus manos descansando sobre un portátil. Su bandeja de entrada estaba abierta, un nuevo correo de Sofía Álvarez brillando en la pantalla. Había llegado esa mañana, reenviado por el equipo legal de Viento Airlines, y Juan lo había leído 2 veces, cada palabra cargando el peso de su recorrido. Estimado juez Morales, comenzaba, he pensado en su correo todos los días. Tenía razón, las acciones importan más que el arrepentimiento. Renuncié a Viento y ahora enseño en un centro comunitario, ayudando a los niños a aprender sobre la equidad. Yo también sigo aprendiendo. Lo que hice en el vuelo 512 estuvo mal, no fue solo un error, fue un fracaso al no verlo. Lo siento, no por mí, sino por usted. Gracias por su silencio, me mostró lo que necesitaba cambiar. El correo estaba firmado simplemente, Sofía Álvarez. Juan se recostó, sus ojos oscuros siguiendo las palabras.
No sentía enojo hacia Sofía, solo un reconocimiento tranquilo de su esfuerzo. Su disculpa no era perfecta, pero era honesta, un paso más allá de las palabras tartamudeadas en el avión. Pensó en ella en el vuelo 512, su tono agudo, su certeza, y lo contrastó con la mujer que había escrito esto, humillada y esforzándose. Escribió una respuesta, sus dedos firmes: señora Álvarez, acepto su disculpa. Su trabajo actual es un buen comienzo. Siga viendo a las personas por quienes son. Eso es suficiente. Presionó enviar y luego cerró el portátil, el suave clic resonando en la habitación silenciosa. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Ciudad de Sol vibraba con vida, vendedores ambulantes llamando, autos entrelazándose por calles estrechas. El incidente del vuelo 512 había desaparecido de los titulares, pero su impacto persistía. La capacitación sobre prejuicios de Viento Airlines ahora era obligatoria en toda su flota, y el sistema de denuncias de pasajeros había registrado sus primeros éxitos, resolviendo quejas con transparencia. Otras aerolíneas habían seguido su ejemplo, y las reuniones de Juan con funcionarios de supervisión de aviación habían derivado en nuevas directrices sobre la responsabilidad del personal. Su declaración, esto se trata de prejuicio, no de mí, se citaba en manuales de capacitación, un recordatorio de que el cambio comienza con la verdad. Los pensamientos de Juan se dirigieron a los pasajeros de ese vuelo, su silencio mientras él caminaba hacia clase económica, sus gestos de asentimiento cuando regresó. Desde entonces, había recibido cartas, algunas de extraños inspirados por su contención, otras de estudiantes que habían estudiado su historia en clase. Una, de un adolescente de Puerto Verde, decía: me enseñaste cómo mantenerme firme sin gritar. Juan la guardaba en su escritorio, un recordatorio de que su silencio había llegado más lejos de lo que imaginaba. No era un héroe, solo un hombre que eligió la claridad sobre el caos, y esa elección se había propagado, tocando vidas que nunca conocería. En Puerto Verde, Sofía Álvarez estaba sentada en una banca en un pequeño parque cerca del centro comunitario, la brisa del océano trayendo el aroma de sal y jazmín. Los niños reían en un parque cercano, sus voces mezclándose con el romper de las olas. Sofía vestía una blusa ligera, el cabello suelto, un cuaderno apoyado en su regazo. Acababa de terminar una clase, sus adolescentes, Camila, Diego y otros, compartiendo historias de cómo habían desafiado estereotipos en sus vidas. Su apertura, su confianza, habían despertado algo en ella, una esperanza que no sentía desde sus días en Viento. Abrió su cuaderno, pasando a una página donde había escrito el correo de Juan: las acciones importan más que el arrepentimiento. Debajo, había anotado sus propios pensamientos: ver a las personas. Escuchar. Crecer. Las palabras se sentían como un mapa, guiándola a través de los escombros de su antigua vida. El video viral, los titulares, la suspensión, todavía dolían, pero ya no eran el final de su historia. Enseñar en el centro, escuchar las preguntas de Camila, ver la sonrisa de Diego, era un nuevo capítulo, uno que estaba escribiendo con intención. Su teléfono vibró, una notificación del director del centro comunitario: muy buenos comentarios sobre tus clases, Sofía. Los padres están pidiendo más sesiones. Sonrió, una sonrisa verdadera, y respondió, feliz de continuar. Al guardar el teléfono, pensó en el silencio de Juan en el vuelo 512, su mirada firme que había deshecho su seguridad. Ese silencio le había dado miedo antes, pero ahora lo veía como un regalo, un espejo que la obligó a enfrentarse a sí misma. Ella había enviado su disculpa sin esperar una respuesta, pero con la esperanza de que él viera su esfuerzo. Si lo hacía, eso era suficiente. Sofía se puso de pie, guardó su cuaderno bajo el brazo y caminó hacia el centro para su próxima clase. Los colores del parque, el césped verde, el cielo azul, los murales brillantes, se sentían vivos, vibrantes. Pasó junto a una familia, los padres asintiendo hacia ella, y sintió un calor que no había conocido en meses. Su vida anterior, con uniformes pulidos y cabinas de primera clase,
había quedado atrás, pero esta, desordenada, humana, con los pies en la tierra, le quedaba mejor. Pensó en las palabras de Juan, en su llamado a la acción, y prometió seguir avanzando, una clase, un niño, una elección a la vez. De vuelta en Ciudad de Sol, Juan regresó a su escritorio, tomó un expediente pero se detuvo para mirar de nuevo la carta del adolescente. El vuelo 512 había sido un momento, breve pero profundo, que había cambiado más de lo que esperaba. El correo de Sofía, las reformas, las cartas, eran prueba de que la verdad, sostenida con firmeza, podía mover el mundo. Abrió el expediente, listo para trabajar, su corazón sereno como siempre. Para ustedes, los espectadores, la historia del vuelo 512 también es un espejo. El prejuicio vive en fracciones de segundo, en miradas y suposiciones que apenas notamos. El silencio de Juan, el crecimiento de Sofía, los cambios que provocaron, les invitan a mirar más de cerca. ¿Cuándo han juzgado sin saber? ¿Cuándo han guardado silencio en lugar de hablar? La responsabilidad no es ruidosa, es la elección silenciosa de ver, de aprender, de actuar. Llévense esa elección con ustedes, a sus propios momentos, sus propios vuelos, y dejen que se expanda, como lo hicieron Juan y Sofía, de maneras que perduran más allá del ruido. Muchísimas gracias a todos los lectores que han seguido el viaje de Juan Morales y Sofía Álvarez en esta historia de 12 capítulos sobre el vuelo 512. Su apoyo significa el mundo, y espero que los temas de contención, responsabilidad y redención hayan resonado con ustedes. Si disfrutaron de esta narrativa, por favor denle un me gusta para compartir el cariño, y consideren suscribirse para más historias que inviten a la reflexión e inspiren el cambio. Su participación mantiene estas historias en vuelo, gracias, y nos vemos en la próxima aventura.